¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados esta tarde para nuestro estudio bíblico del día de hoy. Gracias por sus oraciones, hermanos. Ya, gracias a Dios, estoy bien y listo para continuar con nuestro estudio bíblico sobre el libro de los Hechos. Así es que hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca del primer viaje misionero. El primer viaje misionero que se le atribuye a Pablo, aunque iba por supuesto con Bernabé y otros acompañantes. Pero estos viajes misioneros, hermanos, son de vital importancia en el conocimiento de la historia de nosotros como cristianos, porque es lo que le da base a la extensión del evangelio hacia todos aquellos que no eran necesariamente de la nación judía. Así es que eso nos ayuda a nosotros porque entendemos que el evangelio es para todo el mundo, para toda lengua, para toda nación, sin necesidad de pasar por el judaísmo. El evangelio está abierto para todo aquel que crea en Jesucristo. Así es que si les parece, hermanos, oramos y empezamos nuestro estudio del día de hoy. Padre, muchas gracias por esta hermosa tarde que nos regalas. Gracias por cada familia, Señor, que ya se está conectando para poder seguir estudiando tu palabra. Señor, permite que a través de este tiempo podamos conocer un poco más de la historia, Señor, de la iglesia, que es nuestra propia historia, y que podamos, Señor, también tomar la responsabilidad que como miembros de la iglesia, Señor, se nos atribuye para poder llevar el evangelio a toda criatura de acuerdo a lo que tú nos ordenaste en aquella gran comisión, Señor. Gracias porque esa orden, esa comisión, no fue dada solamente a 11 discípulos, fue a todos los que hemos gustado de la salvación a lo largo de los siglos, y por eso estamos aquí, Señor. Gracias, abre nuestra mente, nuestro entendimiento y danos discernimiento para conocer más acerca de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, en algunos pasajes anteriores vimos cómo el evangelio se abre hacia los gentiles en la puerta de la predicación que se hizo en la casa de Cornelio por medio de Pedro. Esta fue una señal muy notoria para la iglesia, hermanos, en la que se pudo ver la mano de Dios abriendo esta puerta tan especial para que no solamente los judíos, sino para todo el mundo pudiera llegar las buenas noticias del evangelio del Señor. Así es que el evangelio empieza, hermanos, a crecer, el evangelio se empieza a difundir por toda aquella región y nos encontramos ahora ya con Pablo nuevamente, con Saulo, ¿verdad? Después de que fue tratado, lo trataron de matar y trataron de perseguirlo, y por orden de Bernabé, por consejo de este hombre sabio, ¿verdad? Es enviado a Tarso. Entonces nos vamos a volver a encontrar con él ahora en la ciudad de Antioquía, donde se origina este primer viaje misionero. Antes de empezar a ver el viaje, ¿qué es lo importante y por qué Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, le da tanta importancia a estos viajes y el orden en que lo va narrando? Es un deleite cómo Lucas va hablando y narrando todo esto, hermanos. Con calma, por favor, en casa, lean estos capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos y vean de qué manera tan bonita Lucas y tan organizado, ¿verdad? Era un hombre de ciencia, Lucas, un hombre de letras, así es que de una manera muy organizada va poniendo los eventos en orden. Pero más allá del género literario y de la belleza literaria de este pasaje, Lucas marca un constante ciclo a partir de este primer viaje misionero que iba a ser un ciclo constante en la predicación del evangelio, no solamente durante el primer siglo, sino en los siglos subsecuentes, y probablemente hasta nuestros días vamos a seguir viendo el mismo patrón. Es un patrón primero de rechazo y oposición. Siempre que hay predicación del evangelio, siempre que hacemos un esfuerzo evangelístico, cuando alguien quiere ir a predicar, cuando se va a otras ciudades a predicar, cuando ponemos, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, que ponemos mesas, ya viene el tiempo de evangelismo urbano, y ponemos una mesa afuera de las tiendas mexicanas, ¿verdad? Para tratar de alcanzar a más personas con el evangelio. Siempre vamos a ver este mismo círculo, este mismo ciclo que vemos en el primer viaje misionero de Pablo. Hay
rechazo y oposición de parte de la gente religiosa, en el caso de Pablo, de parte de los judíos, ¿verdad? Hay rechazo, hay oposición, pero también hay una aceptación por parte de aquellas personas que no son religiosas, de las personas que no viven constantemente atadas al yugo de la religiosidad. Y esto nos habla, hermanos, y nos enseña que al igual que hizo Pablo, Pablo no se dedicaba y no perdía mucho tiempo con la gente religiosa que le estaba rechazando. A ellos les contestaba y prácticamente los ignoraba. Pablo dedicó su vida y su ministerio a la gente de otras nacionalidades, a los llamados gentiles, que eran más receptivos para la predicación del evangelio. Y esta es una enseñanza muy, muy, muy especial para nosotros, hermanos. Rechazo va a haber siempre. Gente religiosa que va a querer oponerse a nosotros y que va a querer discutir con nosotros y que va a querer hacernos la vida imposible y sacarnos de nuestras casillas, siempre la va a haber, inclusive cierta persecución, ¿verdad? Los hermanos de nuestra iglesia, del Ministerio de Evangelismo Urbano, lo han vivido cuando ponen estas mesas afuera de las tiendas de las tiendas mexicanas aquí en la ciudad y están compartiendo folletos, orando por la gente, ministrando. No falta el religioso que llega, no falta un fanático religioso que los empieza a criticar, que los empieza a juzgar, que empieza inclusive a amenazarlos y empieza inclusive a hacerles ahí la vida imposible, ¿verdad? Siempre va a haber. Y en el primer viaje misionero de Pablo, vemos que se establece este patrón, un rechazo, oposición por parte de los religiosos, pero al mismo tiempo aceptación por parte de los gentiles, de los que no tenían esperanza, de la gente que estaba buscando tener algo positivo para su vida y que estaban encontrando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Así es que vamos a ver este, estos dos capítulos. Vamos a ver, es nuestro tema número 8 de nuestro estudio, el primer viaje misionero de Pablo. Y vamos a hablar acerca, hermanos, de este viaje misionero tan importante. Déjeme ponerlo acá, ¿ok? Y vamos a poner ahora la Biblia un poquito más abajo, porque vamos a empezar a hablar acerca de otros. Les voy a mostrar unos mapas que necesito que estemos considerando, entonces ponemos la Biblia ahí. ¿Cuál es el llamamiento primero? El primer llamamiento que reciben Saulo y Bernabé. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, hermanos, no eran solamente los únicos maestros y los únicos evangelistas o predicadores que estaban ahí en esa reunión en la ciudad de Antioquía de Siria, ¿verdad? Había otros profetas, había otros maestros de la palabra de Dios que ya empezaban también a desarrollarse. Se menciona a Simón, que se llamaba Níger, a Lucio de Cirene, a Manaén. Había otros maestros, otras personas que estaban ya trabajando también en las iglesias. Así es que para llevar estas buenas nuevas y para obedecer lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, antes de que salieran, estos hermanos, estos pastores y maestros y profetas, oraron por Pablo y por Bernabé. Se menciona que hay un ayuno. Tanto antes como después del nombramiento nos muestra algo de persistencia, de seriedad e intensidad con que deseaban obedecer al Señor. Una vez convencidos de lo que quería de ellos, el Señor, los hermanos les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, este acto, hermanos, de imponer las manos
para salir a una misión. No, no necesariamente significa que les estaban dando un poder especial o que les estaban transmitiendo, ¿verdad? Como a veces queremos que se transmita el poder a través de las manos. No, no, no. Era una señal de compañerismo, era una señal de aprobación. Ellos estaban aprobando lo que estaba pasando y como señal de esa aprobación pusieron las manos sobre los apóstoles, sobre los discípulos, Bernabé y Saulo, y los despidieron para que fueran a hacer la obra del evangelio. Así es que esto, hermanos, este acto tan bonito de imponer sus manos demostró que había unidad en el trabajo del Señor. ¿Qué es lo que sucede ya para empezar este viaje misionero? Vamos a ver. Este es a grandes rasgos, hermanos, este es a grandes rasgos, el mapa de lo que es el Asia Menor, donde se está desarrollando esta historia. Si ustedes pueden ver esas cositas verdes, ahorita lo vamos a hacer un poquito más de zoom, eh, son las ciudades por donde fueron a trabajar Pablo y Bernabé. Del lado derecho extremo de aquí, de aquí, de aquí arriba, si ustedes se dan cuenta, pueden ver que está Antioquía. Antioquía aquí del lado derecho pegadito, ¿verdad? Acá abajo está Jerusalén. Así es que Bernabé ya se había desplazado hacia Antioquía y ahí estaba precisamente también Saulo, en Antioquía. Esta es Antioquía de Siria, porque ahorita vamos a ver más arriba también Antioquía de Pisidia. Son dos ciudades que tienen el mismo nombre, pero se les distingue como Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Si se dan cuenta en el mapa así de manera general, hermanos, para ubicarnos, ¿verdad? Esto no tiene nada espiritual, solamente para ubicarnos geográficamente. Al sur está Egipto, o sea, ya está África, estamos hablando del mar Mediterráneo, y hasta el extremo derecho, hasta el extremo izquierdo, perdón, pueden ver que está Italia, está Roma, para que nos ubiquemos un poquito. Está Europa, para arriba está Europa, y esa parte del Asia Menor es lo que ahora conocemos como el país de Turquía. Ahí es donde empieza el tiempo de este primer viaje misionero. Vamos a leer versículo 4. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Aquí ya lo hice un poquito más grande el mapa y vamos a ir viendo un poquito. De Antioquía dice que salieron a Seleucia, a este puerto, era un puerto, ¿verdad? Y ahí en Seleucia navegaron entonces hasta la isla de Chipre y llegaron primero al puerto de Salamina. Dice el versículo 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Este Juan no es el apóstol Juan, sino es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Juan Marcos, que después vamos a ver qué pasa con Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos posteriormente. Tenían a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, dice que llegaron hasta Pafos. Y allí en Pafos sucede algo. Dice que hallaron a un cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este procónsul. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, habiendo zarpado, pero antes de que zarpen de Pafos. ¿Qué sucedió aquí? Dice que este hombre llamado Barjesús, este hombre se llamaba Barjesús, y este hombre llamado Barjesús o Elimas era un judío conocido como un falso profeta que practicaba la hechicería y trató de
resistir. Por eso les decía al principio, aquí está el ciclo, resistencia y oposición de los judíos. Este Bar Jesús era judío, ¿verdad? No quería que el procónsul llamado Sergio Paulo creyera. Por su lado, este procónsul, que era pagano, que era gentil, él quería escuchar la palabra de Dios porque él era un hombre prudente y que estaba buscando la verdad. Aquí está el ciclo del que hablábamos al principio. El mago llamado Bar Jesús o Elimas resistiendo la palabra de Dios. Y por el otro lado, un procónsul, Sergio Paulo, gentil, romano, no tenía que ver con el judaísmo, él estaba deseoso de escuchar la palabra de Dios. Aunque era miembro del pueblo de Dios, este mago desobedecía la ley en contra de lo que la misma ley de Moisés hablaba, en contra de la hechicería. Se oponía al mensaje acerca del Mesías. Sin embargo, este otro pagano, de quien no se esperaría más interés, era el que quería escuchar la palabra de Dios. Las distintas decisiones que tomaron estos dos hombres, ¿verdad?, nos sirven a nosotros, hermanos, como una advertencia. El judío, que creía ver, que creía que como mago podía ver las cosas que estaban pasando y lo que estaba sucediendo por todos lados, creía que tenía discernimiento y visión espiritual. Por orden de Pablo, el Señor lo deja ciego, ¿verdad? Él tiene que estar ciego. Y el otro hombre, el pagano, que aparentemente era ciego a las cosas espirituales, él recibe la vista espiritual cuando se le predica el evangelio. Así es que, hermanos, esto es muy importante. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, cuando alguien recibe la palabra de Dios, entonces podemos ver espiritualmente. Y hay mucha gente fanática que cree que conoce a Dios y cree que conoce la palabra de Dios, pero realmente son ciegos. Así es que después de la confrontación con Bar Jesús, siguieron su viaje. Lucas eligió esta ocasión para indicar el cambio de nombre. Si se dan cuenta, versículo 9, el versículo 9, a partir de este versículo 9 es donde ya el doctor Lucas deja de identificar a Saulo de Tarso como tal y lo empieza a llamar Pablo. Dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos. Saulo de Tarso era el nombre hebreo de Pablo, ¿verdad? Y Pablo es el nombre griego, en forma griega. Es como yo, en español, ¿verdad? Mi nombre es Jorge. Y podemos decir, en inglés el nombre es George. En otro idioma puede ser Jordi, en otro idioma puede ser de diferente manera. Eso es lo único que sucedió. No es que se le asignó un nombre nuevo con un significado nuevo, sino que se le dio el nombre griego. ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque a partir de ahí, a partir de este versículo 9, Pablo ya se iba a identificar más con los griegos, con los gentiles. Por eso empieza a utilizar el nombre griego y deja de usar un poquito su nombre judío, que le identificaba como el perseguidor de la iglesia. Así es que él empieza a usar ya el nombre griego, el nombre de Pablo. Después de que están ahí en Salamina, ¿verdad? Vamos adelante, nos quedamos en el versículo 13, ahí está, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, ¿verdad? Llegaron a la isla, al puerto de Pafos, en la misma isla de Chipre. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahí subieron todo ese tramo, lo subieron hasta el puerto de Perge, ya en la provincia de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos se aparta de ellos. No sabemos por qué. Juan Marcos era un jovencito, ¿verdad? Sobrino de Bernabé. Era un muchacho emocionado por las aventuras del viaje, emocionado porque se iba a predicar el evangelio, con muchas ganas, se embarca con Bernabé y con Pablo, ¿verdad? Dice, yo los acompaño, yo quiero ir con ustedes, y se embarca en la primera parte del viaje. No sabemos si Juan Marcos se espantó al ver lo que les esperaba, porque el recibimiento, el hostigamiento, la persecución,
era cosa seria. Así es que cuando llegan a Perge, al puerto de Perge, y ya Juan Marcos se da cuenta que dejan el mar y que se van a adentrar hacia todo el Asia Menor, hacia esas provincias, él en ese momento dijo, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Así es que Juan Marcos los deja ahí y se regresa y se va no solamente a Antioquía, se regresa hasta Jerusalén. Después dice el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Subieron desde el puerto de Perge hasta Antioquía de Pisidia. Por eso les digo, hay dos Antioquías, ¿verdad? No se confundan. Antioquía de Siria, de donde partieron, y llegaron aquí a Antioquía de Pisidia, de la provincia de Pisidia. Versículo 15. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No le hubieran dicho Pablo, ¿verdad? Porque Pablo entonces, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a vuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Les hace un recuento de todo lo que es la historia de Israel, ¿verdad? Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó, fíjense, se da el brinco. Les hace un recuento de Abraham, les hace un recuento de Moisés, les hace un recuento del tiempo de los jueces. Llega el tiempo de los reyes, habla acerca de David, y de David Pablo establece un brinco generacional hasta Jesús, de la descendencia de David. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahí es donde los judíos en la sinagoga empezaron a rasgarse las vestiduras, empezaron a gritar. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Me imagino, no dice aquí, pero en ese momento fue el desastre total en la sinagoga. Hablar de la resurrección de los muertos. Versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por eso también en otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Les estaba dando una repasada, hermanos de Biblia, a los judíos ahí en la sinagoga.
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y su cuerpo se echó a perder, vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si algunos la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Fíjense, algunos seguramente se espantaron, algunos salieron corriendo, algunos se rasgaron las vestiduras, pero en hubo un grupo de gente que cuando salieron los gentiles, ¿se dan cuenta que dice ahí? Cuando salieron ellos de la sinagoga la sinagoga de los gentiles, no los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les volvieran a hablar de estas cosas. Y despedida la congregación, y muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Así es que hubo también judíos que tenían ganas de conocer acerca de la palabra de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Imagínense qué bendición, ¿verdad? Se quedaron una semana, en la semana estuvieron platicando con algunos, y el siguiente sábado, el siguiente culto, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y entonces viene el desastre. Viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de celos. Nuevamente el círculo. Los judíos, la gente religiosa, la gente que se creía dueña de Dios y de la salvación, se llenaron de celos y empezaron a rebatir lo que Pablo decía, contradiciendo, y en su afán de contradecir a Pablo, hermanos, empezaron a blasfemar, empezaron a decir cosas en contra del Espíritu Santo. Fue una situación muy desagradable, fue una situación difícil. Los gentiles mostraban entusiasmo, se alegraban por la oportunidad que se les había concedido, glorificaban la palabra de Dios, de modo que el mensaje se difundió grandemente, ¿verdad? Pero a pesar del apoyo creciente de los gentiles, los judíos hicieron su escándalo, lograron hostilizar a Pablo y a sus compañeros, principalmente se aprovecharon de algunas mujeres fanáticas, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, a los judíos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Vean el mapa por donde estamos, ahí en Antioquía. Toda la provincia está llenándose en ese momento. Pero los judíos instigaron ¿a quién? A mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Hermanos, este es el inicio del primer viaje misionero.
Fueron 3 viajes misioneros que vamos a ver a lo largo de las siguientes semanas, pero este es el primero. La primera vez que Pablo, ya como el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, su coach, su maestro, se enfrentan abiertamente a las multitudes, a predicar el evangelio, con poder, con autoridad, con denuedo, con seguridad de lo que están haciendo. Y el ciclo que establece el doctor Lucas en su escrito. Había rechazo por parte de los judíos religiosos, los religiosos. Muchos judíos piadosos, muchos judíos temerosos de Dios, sinceros en su creencia, hermanos, recibían la palabra de Dios, recibían el evangelio, escuchaban con atención lo que decía Pablo. A ver, ¿cómo está eso que después de David, la simiente de David es este Jesús del que hemos escuchado? Estamos a miles de millas de distancia de Jerusalén, donde sucedió todo el asunto de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ya pasaron algunos años, ¿verdad? Y todo esto ya se difundió. Pero estamos en Antioquía de Pisidia, estamos en el Asia Menor, un lugar donde el Imperio Romano ha crecido hasta allá, y todo esto se ha escuchado, pero no hay una versión clara, no hay una versión cierta. Algunos judíos cristianos han llegado por ahí, pero nadie les había explicado abiertamente lo que había sucedido. Entonces se enfrentan Pablo y Bernabé ante estas dos tipos de personas: los judíos religiosos que se encelaban de lo que predicaban, los judíos piadosos que querían escuchar exactamente qué es lo que había pasado unos años atrás allá en Jerusalén. Y se encuentran también ahora con toda una gama de personas gentiles que estaban intrigados. ¿Cómo podemos ser parte de esta salvación? Porque los judíos que han venido acá nos han dicho que tenemos que hacernos prosélitos, es decir, nos tenemos que convertir al judaísmo, tenemos que circuncidarnos, empezar a obedecer la ley de Moisés para poder ser parte de. Por eso había gentiles en la sinagoga. Por eso los gentiles estaban en la sinagoga escuchando a Pablo. Pero Pablo les empieza a decir que ahora el evangelio y la salvación, que antes era por medio de la ley, ahora es solamente por medio de Jesucristo. Ahora es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto, hermanos, trajo un gran avivamiento en aquel lugar. Trajo una gran explosión del evangelio. Y cuando hay una explosión del evangelio, el mundo de las tinieblas va a contraatacar. Siempre, siempre. Cuando el evangelio empieza a crecer, el mundo de las tinieblas va a atacar. Hermanos, esta es una constante. Lo hemos visto en las iglesias a lo largo de los años, Siempre que una iglesia empieza a predicar el evangelio con poder, siempre que una iglesia empieza a ser de testimonio en una comunidad, siempre que en una iglesia hay un grupo de creyentes consagrados con el deseo de predicar el evangelio de Jesucristo, se va a levantar una oposición espiritual para tratar de disuadir a la gente, para tratar de convencer a la gente, para tratar de apartar a la gente. Espíritus, huestes de maldad, las llama Pablo, en las regiones celestes, se encargarán de sembrar odio, de sembrar desánimo, de sembrar rumores, de sembrar chismes, de sembrar todo tipo de influencia maligna para que esa iglesia deje de funcionar. Hermanos, lo hemos visto cientos de veces a lo largo de la historia de la iglesia. Esto no es privativo de este tiempo. Esto no es exclusivo de una sola iglesia. Esto ha pasado desde el primer viaje misionero de Pablo. Desde este primer viaje, por eso es tan importante estudiar la historia. Por eso es tan importante que veamos este tipo de detalles. ¿Qué fue lo que sucedió en la iglesia? Porque es lo mismo que sigue sucediendo en nuestro tiempo. Quizás ahora no nos apedrean, quizás ahora no nos dan latigazos, bendito sea Dios, pero sí hay oposición. Sí sigue habiendo esas huestes de maldad que siguen tratando de desestabilizar. Y hay gente religiosa, gente celosa,
que empieza a llenarle a los cristianos la cabeza con ideas. Ay, ¿y por qué vas a esa iglesia? Y que fíjate que en esa iglesia sí y así, y esa iglesia son esto y son el otro y son el otro. Ay, esa iglesia puro hipócrita. Ay, esa iglesia puro chisme. Ay, esa iglesia, uy, ese pastor, uy, esos líderes, uy, que se creen, uy, que no se... Hermanos, esto ha existido siempre, siempre. Pero ese no es el problema, y no va a dejar de existir. Esto no se va a acabar. Esto va a continuar hasta que Cristo venga por nosotros. El trigo y la cizaña están creciendo juntos hasta el final de los tiempos. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos corresponde como iglesia, hermanos? Hacer cuando vienen este tipo de ataques. Vean la respuesta, vean lo que sucedió cuando Pablo y Bernabé son expulsados de sus límites, cuando de esa ciudad los corren y usaron a mujeres piadosas y distinguidas. En otros lugares vamos a ver y encontramos a Pablo que muchas mujeres nobles siguieron el evangelio. Aquí en este caso las mujeres las usaron para denostar el evangelio, para criticar el evangelio y para perseguir a Pablo. Así es que Pablo y Bernabé, dice, los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Sacudieron el polvo de sus pies contra ellos mismos, una señal de desprecio. Si ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios, con permiso, nosotros tenemos que ir con aquellos que sí quieren escuchar. Hermanos, por favor, pongamos atención a esto, es muy importante, es muy importante. Muchas veces como cristianos nos desgastamos tratando de convencer a gente que no tiene ninguna intención, de entender la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos quién tiene la intención de ser llamado para escuchar la palabra de Dios? Fíjate lo que dice el versículo 48, y si puedes, subráyalo ahí en tu Biblia. Dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que creyeron? Eso es lo que quiero que pongas ahí una rayita en tu Biblia. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa esto? Era gente que ya había sido sensibilizada por el Espíritu Santo para recibir la palabra. Hay mucha gente como el faraón, que su corazón está endurecido y no quieren recibir. Hermanos, iglesia, seamos sabios, aprendamos de Pablo y de Bernabé. Ellos predicaban el evangelio, pero con la gente que estaba endurecida, con la gente que no quería escuchar la palabra de Dios, con permiso, no voy a perder mi tiempo, ni me voy a desgastar, ni me voy a desanimar, porque tú no quieres escuchar. Sacudió el polvo de sus pies en contra de ellos y se fueron a otro lugar. Eso es lo que hicieron ellos. No se desgastaron, hermanos. No se desgastaron. Nosotros muchas veces nos desanimamos porque hay gente religiosa que no nos quiere escuchar, porque hay gente dura de corazón que nos pone trabas y solamente lo que le interesa es armar una discusión. Cuidado, no, sacude tus pies, no te enredes, no te metas en discusiones necias. Busquemos a la gente que ha sido ordenada para vida eterna. ¿Cómo la detectamos? Es la gente que inmediatamente le empiezas a hablar y se pone sensible al evangelio. Es la gente que te dice: háblame más, cuéntame más. ¿Cuándo es esta reunión? Yo quiero ir, yo quiero escuchar. Me interesa saber lo que estás hablando. Esa es la gente que ha sido ordenada para vida eterna. Tenemos que buscar a esta gente. Tenemos que buscar a la gente que ha sido ordenada para vida eterna, así como lo hizo Pablo y Bernabé en esa ciudad de Antioquía de Pisidia. Llegan entonces Pablo y Bernabé a la ciudad de Iconio, ¿verdad? Termina el capítulo 13 diciendo: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
yo me imagino, no lo dice la Biblia, por supuesto, pero yo en mi mente siempre ando imaginando lo que sucede tras bambalinas, ¿verdad? Detrás de cámaras. Salen Pablo y Bernabé de Antioquía. Seguramente se espantaron, ¿eh? Seguramente llegaron a sentir temor. Cuando ves una turba que viene en contra tuya, seguramente debe de provocar temor. Sin embargo, dice que ellos sacudieron sus pies y se fueron. Yo me imagino que durante el camino, el trayecto de Antioquía a Iconio no es muy lejos. Sí lleva quizás un par de días. Iban caminando, recuerden eso. Este, pues yo me imagino que ellos iban entre ellos platicando las anécdotas, lo que había sucedido. Y yo creo que se iban riendo. Pablo y Bernabé, este, iban riéndose, porque dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando estás lleno de gozo, te estás riendo, estás contento, estás alegre, estás platicando, estás bromeando, lleno de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les había permitido tener muchos convertidos, mucha gente que había estado con ellos, mucha gente que había sido influenciada por el Evangelio y mucha gente que había venido al conocimiento de Jesucristo y habían tenido vida eterna. Hermanos, eso provoca gozo, eso provoca alegría, eso provoca un estado de ánimo que nada te lo puede quitar. Nada te lo puede quitar. Después del susto, del miedo quizás que sintieron ellos, en el camino entre Antioquía e Iconio, ellos, los discípulos, iban llenos de gozo y llenos también del Espíritu Santo. Qué bendición. Cuando haces la obra del Evangelio, cuando compartes, cuando estás compartiéndole al Señor, hermanos, hay muchas cosas que suceden, pero siempre hay gozo. De jovencitos, bueno, de jóvenes nosotros íbamos mucho a este tipo de viajes allá en México, en la ciudad de Puebla. Viajábamos a un lugar que se llama Castillotla, que ahora ya es parte de la ciudad, pero en aquel entonces era un pueblito a las afueras de la ciudad. Íbamos a otro pueblo cerca del volcán, San Martín Tlapala, íbamos a Calipan, Puebla, íbamos a Tlapa Guerrero, fuimos a Coatzacoalcos, en fin, fuimos a muchos lugares predicando el evangelio, cantando y llevando ánimo. Y nos pasaron mil cosas, ¿no? Muchísimas historias, aventuras, pero siempre regresábamos con gozo, siempre regresábamos contentos, llenos del Espíritu Santo. Este, al día de hoy, con algunos de estos hermanos ya también grandes como yo, a veces platicamos y recordamos ese tipo de aventuras que pasamos predicando el Evangelio y nos da gozo, ¿verdad? Provoca gozo. Predicar el Evangelio causa gozo, hermanos. Ojalá todos ustedes, ojalá todos podamos acumular anécdotas de cuando predicamos el Evangelio, que nuestros jóvenes, que nuestros chicos puedan tener anécdotas de predicar el Evangelio, de cómo es ir y llevar el Evangelio por todos lados. Bueno, llegaron a Iconio. ¿Qué fue lo que pasó en Iconio? Vamos al capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos, otra vez, ¿verdad? Creyeron judíos y también creyeron griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Se fueron de Iconio,
los estaban apedreando, les estaban lloviendo piedras, había gente que quería escuchar la palabra, otros no. Así es que se tienen que ir entonces a la siguiente ciudad, que son Listra, y de Listra también se fueron a Derbe. ¿Qué fue lo que sucedió en Listra? Ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Se acuerdan del cojo del templo de la puerta de la Hermosa, cuando Pedro y Juan al principio del Evangelio? Bueno, aquí en esta ciudad, en Listra, Pablo encuentra una situación similar. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¡Puh! Se puso peor la cosa. Atrasito, en Iconio los acababan de apedrear. Llegan, llegan a Listra y resulta que ahí los quieren hacer dioses. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra y Júpiter era el maestro, ¿verdad? Bernabé. Y el sacerdote de Júpiter, de los templos paganos que había ahí, ¿verdad? De la religión griega, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios a Bernabé pensando que él era la encarnación del dios Júpiter. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas cosas, de estas vanidades, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, fíjense, los vinieron persiguiendo desde allá, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Aquí la cosa ya se puso más fea. Pasó de amenazas, pasó de gritos, pasó de insultos, pasó de que los corrieran, a un apedreamiento. Las piedras cayeron sobre el cuerpo de Pablo. Lo hirieron, lo lastimaron, lo sangraron. A tal grado que Pablo cayó desmayado por la lluvia de piedras, cayó como muerto. Pensaron que había muerto, lo vieron muerto, lo tomaron y lo arrastraron y lo echaron fuera de la ciudad. Aquí el asunto ya se puso difícil, hermanos. Aquí ya la cosa empezó a tener otro carisma. Aquí iban a empezar ya los verdaderos obstáculos para que el evangelio siguiera creciendo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró para la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este versículo es sumamente emotivo y muy importante, hermanos, en este primer viaje misionero. Muy importante. Rodeándole los discípulos, se levantó, volvió a entrar a la ciudad, descansó, se repuso. Al día siguiente, nuevamente con Bernabé, retomó su camino para la ciudad de Derbe.
Qué importante, hermanos. Qué importante. Qué importante. Cuando un líder, cuando una persona que está predicando el evangelio cae, qué importante es que los discípulos lo rodeen. Qué importante es que los discípulos lo abracen, lo arropen, lo protejan. Probablemente estos discípulos dejaron escondido a Bernabé, lograron esconder a Bernabé de la turba, pero Pablo no se escapó. Pablo era el que tenía el llamado a los gentiles. De Pablo fue el que el Señor había dicho a Ananías: ve, porque es necesario que yo le enseñe cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Y aquí estaba Pablo padeciendo por causa del nombre de Jesús. Bernabé quedó en resguardo. A él no le pasó nada. Las piedras fueron sobre Pablo. El que quedó como muerto bajo toda esa lluvia de piedras fue Pablo. Al que le estaba sangrando el cuerpo era Pablo. El que tenía dolor era Pablo. Qué importante esto, hermanos. Pero qué importante el ver que había ya un grupo de discípulos. Era gente a la que apenas se le había predicado. Era gente a la que apenas estaba llegando el evangelio. Pero ellos ya estaban listos para arropar a Pablo. Y lo arroparon. Lo levantaron. Lo metieron a la ciudad. Lo sustentaron. Lo curaron. Lo protegieron. Y después, juntamente con Bernabé, se unió y siguieron su camino para Derbe, para otra ciudad. Llegaron a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, el evangelio siguió. Volvieron a regresar otra vez a Listra, a Iconio y a Antioquía. Nuevamente, si ven el mapa, ahí de Derbe, regresa otra vez, empiezan el camino de regreso. Antioquía, a Iconio, confirmando los ánimos, dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Inmediatamente, grupos de cristianos establecidos, ancianos, pastores, ustedes están a cargo de esta obra. Va a haber tribulación, les advirtieron. Va a haber tribulación, pero ustedes tienen que esforzarse para entrar en el reino de Dios. Y los pusieron ahí, pasando luego otra vez por Pisidia, regresaron otra vez hasta Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Panfilia, en Perge, descendieron a Atalía. Llegaron otra vez al puerto de Atalía. De ahí navegaron otra vez hasta Antioquía, ¿verdad? Tomaron el mar y regresaron otra vez a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, qué expresión tan hermosa, hermanos. Una vez que llegaron, reunieron a la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Juntaron a la iglesia y le refirieron cuán grandes cosas. A raíz de este viaje, hermanos, surgió un nuevo conflicto en cuanto al trabajo entre ellos. Habiendo decidido antes que Dios los había aceptado para formar el nuevo pueblo, ahora que tenían que definir cómo se iba a hacer esto. Los judaizantes seguían insistiendo que tenían que ajustarse a la ley para ser salvos.
exigiendo que fueran circuncidados. Por eso se reunió un concilio de Jerusalén para decidir qué actitud iban a adoptar. El informe de esa reunión lo vamos a ver en el próximo estudio, cuando hablemos del concilio de Jerusalén. Primer viaje misionero de Pablo, hermanos. Antioquía, Seleucia, llegan a Chipre, puerto de Salamina, pasan a Pafos, de ahí suben a Perge, Listra, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y regresan otra vez, ¿verdad? Hasta llegar a Antioquía. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero se habla de que fueron probablemente un par de años en lo que pasó todo esto. Nosotros lo leemos en unos minutos, pero fue un par de años, pasaban semanas. El desplazamiento era lento, iban caminando. Quizás a ratitos podían tomar una carretita, un burro, un caballo que los llevara de cierto lugar a cierto lugar, pero mayormente iban caminando, hermanos. Era una situación muy precaria, muy difícil, pero yo me quedo con el versículo que dice que los discípulos salieron con gozo y llenos del Espíritu Santo. En medio de esta situación difícil, hermanos, en medio de situaciones duras, como las que vivió Pablo y Bernabé, podemos ver que la iglesia, después de 20 siglos, hermanos, seguimos en la misma situación. Sigue habiendo cosas muy buenas, sigue habiendo predicación, mucha gente conoce del Señor, pero también mucha gente se opone y mucha gente se resiste y muchos no quieren creer y muchos no quieren entender que Jesucristo vino para darles vida y para darles vida en abundancia. Mucha gente se resiste, gente religiosa, pero la iglesia no se puede desanimar por eso, hermanos. La iglesia no puede dejar de predicar solamente porque alguien no quiere escuchar. La iglesia no puede dejar de predicar simplemente porque alguien nos amenazó, porque alguien dijo que nos podía hacer daño, porque quizás alguien nos hizo daño. La iglesia no puede dejar de predicar, a pesar de que el mundo de las tinieblas nos quiere hacer desistir, a pesar de que muchos han abandonado la fe, a pesar de que muchos se han apartado de la fe. La iglesia no puede dejar de predicar. Somos la iglesia. Hemos sido llamados por el Señor para ser la iglesia. No sabemos si somos la generación que encontrará al Señor en las nubes o faltan varias generaciones. No lo sabemos, nadie lo sabe. Pero sí debemos de vivir, hermanos, todos los días, como si mañana o como si hoy mismo el Señor Jesucristo fuera a aparecer con voz de mando y con trompeta de Dios en el cielo. Todos los días debemos de vivir con esta expectativa de que mucha gente pueda conocer más del Señor. La predicación, la difusión del Evangelio no se puede disminuir. Empezó en estos viajes misioneros hace más de 2000 años y no ha terminado. Por eso estamos aquí. Alguien vino a predicar a esta ciudad de South Bend, Indiana. Alguien vino hace años a predicar el Evangelio y por eso encontramos el Evangelio en esta ciudad. Alguien fue a predicar a la ciudad donde tú nos estás viendo en este momento también. Alguien vino a predicar a tu ciudad. Alguien fue a predicar al pueblo, al país de donde vienes. Y es por eso que conocemos a Cristo. Los viajes misioneros de la iglesia no han terminado. Todavía hay muchos lugares que faltan por alcanzar. Todavía hay muchos pueblos que necesitan escuchar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Señor lo levantó, que el Señor lo instituyó como Rey, como Señor, que Jesús murió en una cruz y que Jesús resucitó al tercer día y que este mismo Jesús que fue llevado arriba al cielo, así mismo volverá. Como le vieron ellos ir al cielo, volverá por nosotros, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todavía falta mucho, mis amados hermanos. Todavía hay camino que recorrer. Todavía tenemos que saber que el Señor está viendo por nosotros, que el Señor todavía está esperando que la iglesia se levante, que la iglesia vuelva nuevamente a retomar el camino de salvación. El Señor bendiga este tiempo, hermanos. El Señor bendiga este tiempo, el Señor nos bendiga. Lean, por favor, estos dos capítulos con calma nuevamente. Disfruten los 13 y 14 del libro de los Hechos. Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Una bendición que nos alcanza más de 2000 años después. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por estos hombres, Señor, inspirados por ti, enviados por ti. Señor, que pudieron ir por esos lugares predicando tu palabra. Señor, fue la semilla de lo que es el evangelismo hasta el día de hoy. Y nosotros, gracias a que alguien, algún Pablo, algún Bernabé, vino a predicar a nuestra ciudad, nosotros pudimos escuchar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tú le levantaste de los muertos y que este mismo Jesús un día vendrá y que si nosotros creemos en Él, seremos salvos, nosotros y toda nuestra familia. Señor, muchas gracias por este testimonio hermoso. Y muchas gracias, Señor, por la vida de Pablo y por la vida de Bernabé, por la vida de Juan Marcos y de los hermanos que los enviaron, de aquellos discípulos que les arroparon, Señor, que rodearon a Pablo cuando lo dejaron como muerto y en Listra. Muchas gracias por esos discípulos. Gracias por su fe. Y gracias por su ejemplo para nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que nos das. Y gracias por este estudio del día de hoy. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos los bendiga mucho. Muchas gracias. Y si el Señor nos permite la vida, el domingo nos vemos en nuestra reunión a las 11 de la mañana en la iglesia Vida Nueva y también aquí por internet. Seguimos con este tema hermoso, hablando acerca de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos que empezamos la semana pasada. Que Dios les bendiga, hermanos. El Señor esté con ustedes. Hasta luego.